Mi nombre es Emily Roberts y tengo 19 años. La Navidad pasada, sucedió algo inimaginable, morí. Durante esta experiencia extraordinaria, creo que Jesús me reveló cómo comienza el fin del mundo. El comienzo del fin está marcado por una guerra nuclear, nación tras nación, envuelta en un dolor y un caos inimaginables, con todo fuera de control. Sabía que tenía que escribirlo todo, para compartir este mensaje urgente con la mayor cantidad de personas posible. Actualmente estoy trabajando en un libro para difundir la verdad de lo que vi. Aquí hay un adelanto de lo que vendrá en ese libro. El cielo se abrió, desatando una luz cegadora que llenó todo con un brillo abrumador. Observé, congelada por el horror, como una ciudad entera y bulliciosa era erradicada en un abrir y cerrar de ojos. Jesús y yo estábamos flotando en lo alto, presenciando la destrucción abajo. La ciudad, que alguna vez fue próspera, se desvaneció en la nada, los edificios se vaporizaron, la gente quedó reducida a sombras oscuras y sangrientas, y las decoraciones navideñas fueron consumidas por las llamas y las cenizas. El suelo se derritió como lava ardiente y el aire mismo parecía gemir y gritar como si estuviera dando a luz a un nuevo tipo de terror. Me sentí abrumada por el miedo. Entonces, Jesús se volvió hacia mí y con el corazón apesadumbrado, dijo, «Esto es lo que pasa cuando el mundo se olvida de mí». No podía quitarme de encima el miedo que me invadía y durante un año entero no pude hablar de ello. Temía que la gente pensara que estaba perdiendo la cabeza o que todo había sido un mero producto de mi imaginación. Pero ahora, cuando se acerca la temporada de fiestas una vez más, siento el peso de esta visión presionando mi corazón con mayor urgencia que nunca. Sé lo que vi. No fue solo un sueño, fue real. No tengo ninguna duda. Creo que Jesús me mostró esto por una razón. Quiere que despertemos, que entendamos el peligroso camino en el que estamos. Él me reveló un futuro moldeado por el orgullo, la codicia y la sed insaciable de poder de la humanidad, un futuro que conduce a una destrucción más allá de todo lo que podamos imaginar. Un futuro abrumado por la guerra, el caos y una oscuridad tan profunda que la única forma en que puedo describirlo es como un infierno nuclear en la tierra. Vi a las naciones alzarse unas contra otras en conflictos violentos. Vi a líderes conspirando en las sombras, orquestando sus planes. Los sistemas en los que la gente alguna vez confió, gobiernos, tecnología, economías, se derrumbaron ante nuestros ojos. Todo lo que se suponía que nos mantendría unidos se hizo añicos. Sin embargo, en medio de toda esta devastación, hubo una constante, la luz de Jesús, brillando a través de la oscuridad, ofreciendo esperanza a quienes permanecieron fieles a Él. Esto es lo que creo que Él me mostró. Y ahora, más que nunca, sé que es un mensaje que necesitamos escuchar antes de que sea demasiado tarde. Sé que esto puede sonar como la trama de una historia dramática, pero por favor, les pido que escuchen con atención. No soy teólogo. No soy una experta espiritual. Soy solo una chica común y corriente que tuvo una experiencia que realmente creo que Jesús quería que compartiera contigo. Si te preocupa hacia dónde se dirige el mundo o si alguna vez has sentido que algo no está del todo bien con la forma en que se están desarrollando las cosas, este mensaje es para ti. Lo que vi sin duda te sorprenderá, pero también te ofrecerá esperanza. No importa cuán oscuras se pongan las cosas, Jesús triunfa al final. Pero, ¿cuál es el camino hacia esa victoria? No es fácil. Antes de que todo esto sucediera, yo era una adolescente más que vivía una vida que parecía normal. Trataba de seguir las reglas. Mis padres se aseguraban de que fuéramos a la iglesia los domingos y celebrábamos las fiestas en familia. Pero, honestamente, mi fe no me parecía real, no en un sentido personal y profundo. Era más como una rutina, algo que hacía porque se esperaba de mí. Todo eso estaba a punto de cambiar de maneras que nunca podría haber imaginado. Si soy completamente honesta, pasaba la mayor parte de mi tiempo centrada en las preocupaciones típicas de la adolescencia, la escuela, los amigos, las redes sociales y tratando de averiguar qué quería hacer con mi vida.
pensaba que el mundo estaba bien. Claro, era consciente de las guerras y las luchas políticas que estaban sucediendo en todo el mundo, pero todo parecía distante, como si realmente no me afectara en mi vida diaria. Pensé que el mundo seguiría avanzando como siempre lo había hecho. Pero había momentos raros, en los que sentía esa inquietante sensación de que algo no estaba bien. Me desplazaba por mi teléfono, veía titulares sobre protestas, conflictos violentos y desastres naturales, y tenía la sensación de que algo mucho más grande estaba sucediendo. A veces, por la noche, me acostaba en la cama, miraba el techo y pensaba en lo frágil que parecía todo. Era como si todos estuviéramos a una mala decisión de distancia del caos. Pero cuando esos pensamientos cruzaban por mi mente, los dejaba de lado. Me convencía a mí misma de que ese no es mi problema. Alguien más lo resolverá. Mirando hacia atrás ahora, puedo ver cuán ciega estaba. Estaba tan atrapada en mi propio mundo, tan envuelta en mi burbuja personal, que no podía ver el panorama general. No tenía idea de lo cerca que estábamos del borde de algo inimaginable. Entonces, un día, todo cambió. Comenzó como una tarde normal y corriente. Estaba en casa con mi madre, ayudándola a decorar para Navidad. Estábamos colocando luces en el árbol, riéndonos y hablando de las fiestas, cuando de repente comencé a sentir que algo andaba mal. Al principio no fue nada demasiado dramático, solo una extraña pesadez en el pecho, como si no pudiera recuperar el aliento. Pero esa sensación se hizo más fuerte rápidamente y no pasó mucho tiempo antes de que me diera cuenta de que algo me estaba sucediendo, algo mucho más allá de todo lo que había experimentado antes. Traté de ignorarlo, pensando que tal vez solo estaba cansada, pero la sensación solo se hizo más fuerte. Mi corazón comenzó a acelerarse sin control y el mareo me invadió en oleadas. No pasó mucho tiempo antes de que todo se volviera negro y lo siguiente que supe fue que estaba tirada en el suelo. Lo último que recuerdo fue a mi madre gritando mi nombre, seguido del sonido de algo estrellándose contra el suelo. Luego, todo quedó en silencio. Ya no tenía dolor. No estaba en ningún lugar, en realidad. Era como si alguien hubiera apagado el mundo, como un televisor que se apaga. Por un momento, me pregunté, ¿esto es la muerte? ¿Es esto lo que se siente al morir? Pero luego, lentamente, comencé a sentir algo que al principio no podía explicar. Era una calidez, una luz que antes no estaba allí. No podía verla todavía, pero podía sentirla a mi alrededor, como una presencia que llenaba el aire, un amor tan profundo y envolvente que parecía que me envolvía, casi como una manta. No era el tipo de amor que había conocido antes, era puro, poderoso y abarcaba todo. No podía moverme. No podía hablar. Todo lo que podía hacer era quedarme allí, abrumada por esta presencia. Cuando él se acercó a mí, me di cuenta de que no era como las imágenes que siempre había visto en la escuela dominical, no había un resplandor deslumbrante y cegador a su alrededor. Pero había una luz que parecía fluir de él, casi como si estuviera hecho de ella. Esta luz no era brillante, pero llenaba todo lo que nos rodeaba, sin dejar ningún espacio intacto. Cuando finalmente llegó hasta mí, no habló de inmediato. Simplemente me miró. En ese momento, sentí que él podía ver cada parte de mí, cada pensamiento, cada miedo, cada momento que había vivido. Pensé que me sentiría expuesta, avergonzada de todas mis imperfecciones, pero en cambio, sentí un profundo amor que irradiaba de él. Era un amor tan profundo y puro que me dieron ganas de caer de rodillas y llorar, porque sabía que no lo merecía. Sin embargo, de alguna manera, me lo estaba dando libremente. Entonces, él habló. Su voz era suave, gentil, pero tenía tanta autoridad que parecía que resonaba en todo mi ser. Grace, dijo, usando mi nombre. Tengo algo que mostrarte. Antes de que pudiera responder, él extendió su mano. En el momento en que mis dedos tocaron los suyos, todo a nuestro alrededor cambió. La luz que nos había rodeado se desvaneció,
y de repente sentí que el suelo debajo de mí se había derrumbado. Ya no estaba de pie en un lugar tranquilo y familiar. En cambio, me encontré en medio de una ciudad desolada, completamente sola. El entorno era sombrío y el aire estaba denso con una sensación de vacío. Era como si todo hubiera sido abandonado, dejado para que se desmoronara en ruinas. El aire a mi alrededor era denso y pesado, saturado de ceniza y humo que me quemaba la garganta, aunque no estaba segura de si realmente estaba respirando. El cielo no era un cielo, era una mezcla tóxica y arremolinada de negro y naranja, como si el fuego y la sombra estuvieran luchando por el control, cada uno arañando al otro en una lucha desesperada por el dominio. Miré a mi alrededor y vi los restos de la ciudad, sus huesos rotos y al descubierto ante mí. Los edificios se erguían como esqueletos sin vida, con las ventanas destrozadas, las paredes chamuscadas y ennegrecidas. Había coches volcados en las calles, algunos todavía ardiendo con brasas débiles y moribundas. No había movimiento, ningún sonido, solo un silencio abrumador, puntuado solo por un zumbido distante y bajo que parecía venir de las profundidades de la tierra misma. Era como una vibración de desesperación, un murmullo bajo de sufrimiento que resonaba a través del mismo suelo en el que me encontraba. No pude evitar susurrar, ¿qué es este lugar? Aunque, en ese momento, no estaba seguro de si las palabras habían salido de mi boca o si eran solo un pensamiento que resonaba en mi mente. Jesús no respondió de inmediato. Se paró a mi lado, con su mirada fija en la destrucción que nos rodeaba. Sus ojos estaban llenos de una profunda y dolorosa tristeza, como si ya lo hubiera visto todo antes, como si hubiera presenciado esta destrucción durante siglos, tratando desesperadamente de detenerla pero sabiendo que era inevitable. Finalmente, habló, esto es lo que sucede cuando la humanidad se aleja de mí, cuando el orgullo, la avaricia y el miedo ocupan mi lugar en sus corazones. Volví la mirada hacia las ruinas y me di cuenta, la devastación no se limitaba a esta única ciudad. Se extendía hasta donde alcanzaba la vista, más allá del horizonte, un paisaje infinito de destrucción y ruina. Y luego, a lo lejos, lo vi, un destello de luz. Era cegador, tan brillante que parecía consumir todo a su paso. Aunque estaba a kilómetros de distancia, podía sentir su calor y su poder corriendo hacia mí, como una fuerza invisible que se estrellaba contra mi cuerpo. Sin embargo, no me caí ni me lastimé. Jesús estaba allí a mi lado, protegiéndome de la explosión. Pero no pude apartar la mirada mientras veía cómo los edificios más cercanos a la explosión se derrumbaban al instante, como si no fueran más que arena arrastrada por el viento. Y entonces se oyó el sonido. No era solo un sonido, era un rugido, un aullido, un grito. Era como si la propia tierra gritara de dolor, la onda expansiva arrasara con todo lo que se cruzara en su camino, dejando solo desolación a su paso. El suelo mismo parecía temblar, como si estuviera de luto por la pérdida de vidas y la destrucción que se desarrollaba ante nosotros. Guerra nuclear, pensé. Las palabras me llegaron como un débil susurro, aunque no podía comprender del todo lo que estaba presenciando. Había aprendido sobre ello en la escuela, había visto las imágenes granuladas de las nubes de hongos y los viejos vídeos de prueba en blanco y negro, pero esto era diferente. No era un concepto lejano ni una lección de historia. Esto era real. Este era el final de todo como lo conocía. Y entonces los vi a ellos, a la gente. Al principio, pensé que la ciudad estaba completamente desierta, pero cuando miré más de cerca, noté movimiento entre los escombros, sombras moviéndose en el polvo. Supervivientes. Parecían fantasmas, sus cuerpos cubiertos de ceniza, sus rostros demacrados, los ojos muy abiertos por el terror y la agonía. Algunos buscaban frenéticamente entre los escombros, sus manos ensangrentadas buscando señales de vida, a sus seres queridos. Otros estaban sentados en las calles, con la mirada vacía, como si sus almas hubieran sido quemadas y vaciadas por la destrucción que los rodeaba. Una mujer pasó tambaleándose junto a mí, agarrando a un niño contra su pecho. La niña no se movía y no parecía notar mi presencia en absoluto.
¿Por qué?, susurré, sin poder contener la pregunta. ¿Por qué nos haríamos esto? Jesús me miró y en esos ojos, que parecían llevar el peso del mundo, había un dolor tan profundo que me atravesó el corazón. Porque se han olvidado de mí, dijo suavemente, con la voz llena de dolor. Porque confían en su propio poder, en sus propias armas, en lugar de en mi paz. Quise apartar la mirada, cerrar los ojos y bloquear la pesadilla que me rodeaba, pero Jesús giró suavemente mi rostro hacia el horizonte. A lo lejos, vi a un grupo de hombres de traje, de pie en lo que parecía un búnker de alta tecnología. Estaban rodeados de pantallas brillantes, sus rostros tensos y apremiantes mientras discutían, señalaban mapas y gráficos, gritaban en idiomas que no entendía. Pero no fueron sus palabras las que me hablaron, sino sus expresiones. La desesperación en sus ojos, el miedo en cada uno de sus gestos, me dijeron todo lo que necesitaba saber. Estos hombres no luchaban para detener la devastación. No intentaban salvar vidas, luchaban por el control. Creen que son salvadores, dijo Jesús con voz cargada de tristeza, pero están cegados por su orgullo. No ven que su ambición será lo que destruya el mundo que he creado. Sentí una ola de desesperanza que me invadió. ¿Cómo habíamos llegado a este punto? ¿Cómo nos habíamos dejado llevar por el orgullo y el poder, ciegos ante las consecuencias de nuestras acciones? La escena a mi alrededor parecía resonar con los gritos de un mundo que había perdido su rumbo. Y mientras estaba allí, sintiendo el peso de lo que estaba sucediendo, supe que nunca más podría alejarme de esta realidad. Uno de los hombres golpeó la mesa con la mano y gritó algo que no pude escuchar debido al silencio ensordecedor. Los demás asintieron, de repente, una pantalla se encendió y mostró una cuenta regresiva, 10 segundos, 9, 8. No, susurré con voz temblorosa. Por favor, no. Pero ya era demasiado tarde. El destello volvió a aparecer, esta vez incluso más brillante y mucho más cerca. La ciudad que estaba frente a mí desapareció en un instante, consumida por un infierno de fuego y ceniza. La tierra misma tembló debajo de mí, y sentí el calor abrasador que se precipitaba hacia nosotros como un maremoto, imparable e implacable. Pero Jesús no se movió. Se quedó allí, tranquilo y firme, con su mano todavía sosteniendo la mía. Cuando el fuego nos alcanzó, no lo tocó. Las llamas parecieron detenerse, como si tuvieran miedo de acercarse más, como si reconocieran algo en el que las hacía impotentes. Él permaneció ileso, una presencia inquebrantable en medio de la destrucción total. Cuando el fuego finalmente se apagó, ya no estábamos en la ciudad en ruinas. En cambio, Jesús comenzó a mostrarme el mundo, lo que quedaba de él. Naciones enteras se derrumbaban, una tras otra, como una cadena de fichas de dominó que caían en cámara lenta. Los gobiernos se desmoronaban, sus líderes luchaban frenéticamente por aferrarse al poder, pero sus esfuerzos eran inútiles. Las economías habían implosionado y la gente luchaba, no por ideales, sino por las necesidades más básicas, comida, agua e incluso aire. Vi familias que se volvían unas contra otras, vecinos que se convertían en enemigos. Comunidades que antes prosperaban gracias a la cooperación y la confianza ahora descendían al caos y la violencia. La tecnología, que antes había conectado al mundo y acercado a las personas, ahora se había convertido en una herramienta de control. Rastreaba cada movimiento, cada palabra, cada pensamiento, dejando a las personas fuera de lo poco que quedaba a menos que cumplieran con los nuevos sistemas que se habían apoderado de la sociedad. Esto es lo que pasa cuando la humanidad confía en sí misma en lugar de en mí, dijo Jesús, con su voz tranquila pero llena de dolor. Cuando construyen torres de orgullo en lugar de templos de amor. No entendía del todo lo que me estaba mostrando, pero sentía el peso aplastante de ello, la desesperanza, el vacío abrumador de un mundo que le había dado la espalda a Dios. Era un mundo en el que la supervivencia había superado a la compasión, en el que el poder era más valioso que la fe y en el que los lazos que una vez mantuvieron unida a la humanidad se habían roto sin posibilidad de reparación.
Y a medida que los sistemas de control seguían derrumbándose, el mundo no solo se sumió en el caos, sino en algo más oscuro. Algo que iba más allá del mero desorden. Era una desesperación tan profunda, tan absorbente, que no se podía describir con palabras. Podía sentirla en cada fibra de mi ser, una ausencia total de esperanza, un mundo que se había dado por vencido y un futuro demasiado sombrío para imaginarlo. Observé cómo la gente vagaba por las ruinas de sus ciudades, agarrando cualquier resto que pudieran rescatar. Sus rostros estaban hundidos por el peso del hambre y la desesperación. Sus ropas estaban rotas y sucias, nada más que harapos que apenas se aferraban a sus cuerpos. Los niños se aferraban a sus padres, sus gritos perforaban el aire, impulsados por el hambre y el agotamiento, pero no había comida, ni agua limpia, ni refugio en ninguna parte. El mundo que los rodeaba se había convertido en un páramo sin fin. En esta desolación, la desesperación llevó a las personas a extremos horribles. Vi grupos que alguna vez fueron cooperativos, comunidades que alguna vez fueron fuertes, ahora fracturadas y hostiles. Vecinos que alguna vez habían compartido sonrisas e historias ahora se enfrentaron entre sí, sus vínculos se rompieron. Las familias se pelearon por los trozos más pequeños de pan, su desesperación endureció sus corazones. Amigos, alguna vez inseparables, se traicionaron entre sí por un solo sorbo de agua, la confianza que alguna vez los había mantenido unidos desapareció hace mucho. Lo que quedó de la humanidad fue una colección de individuos destrozados y temerosos, todos consumidos por su propia supervivencia. Están dominados por el miedo, dijo Jesús, con su voz cargada de dolor. No confían en mí, y en su miedo, se destruyen unos a otros. Pero luego, él me mostró algo aún más horrible. Un grupo de personas, reunidas en lo que solía ser una iglesia, estaban apiñadas, orando. Clamaban a Dios, pidiendo liberación, buscando consuelo en medio de la locura que los rodeaba. Pero afuera, otros se estaban reuniendo, personas con armas, sus rostros deformados por la ira y la desesperación. La multitud, alimentada por su propio miedo, irrumpió en las puertas, gritando acusaciones, llamándolos acaparadores, traidores y peores, buscando a alguien a quien culpar por su sufrimiento. Las personas dentro de la iglesia no resistieron. No contraatacaron. Solo se aferraron unos a otros, aferrándose a su fe, orando por misericordia mientras la multitud avanzaba. Las puertas se rompieron y el caos inundó la casa. Me di la vuelta, incapaz de soportar la visión. Pero Jesús me volvió a mirar con suavidad a la escena, con su voz firme pero llena de una profunda tristeza. Debes ver, Grace. Esto es lo que pasa cuando el amor de muchos se enfría. Vi cómo el miedo se había propagado como un virus, infectando incluso los corazones más puros, convirtiéndolos en piedra. La gente abandonó su fe, su moral, su humanidad misma, solo para sobrevivir. Lo que una vez los hizo humanos, el amor, la compasión, la bondad, fue reemplazado por un instinto frío y calculador de hacer lo que fuera necesario para mantenerse con vida. La gente estaba dispuesta a traicionar todo en lo que creía, todo por la esperanza de sobrevivir en un mundo que ya no tenía sentido. Y luego Jesús me mostró algo aún más oscuro, el surgimiento de los señores de la guerra. A raíz del colapso de la sociedad, los hombres y las mujeres aprovecharon el caos para forjar sus propios reinos, ejerciendo poder sobre los desesperados y quebrantados. Ofrecieron protección a cambio de lealtad, pero su gobierno estaba lejos de ser benévolo. Se construyó sobre la base de la crueldad y la violencia. Usaron el miedo como arma, controlando a sus seguidores con amenazas, castigando a cualquiera que se atreviera a desobedecer. Se convirtieron en los gobernantes de un mundo donde el poder era la única moneda y la compasión había quedado olvidada hace mucho tiempo. El mundo que vi era un lugar donde la luz de la humanidad casi se había extinguido, consumida por la oscuridad del miedo, el poder y la traición. Y mientras estaba allí, observando cómo el mundo se desmoronaba, me di cuenta de que este era el futuro que la humanidad se había impuesto. Un hombre, vestido con equipo militar, estaba de pie sobre un escenario improvisado,
dirigiéndose a una multitud de almas desesperadas. Su voz era autoritaria, llena de promesas de comida, agua y seguridad, pero solo si le juraban lealtad a él y a su nuevo régimen. La gente, con el rostro demacrado por el hambre, los ojos hundidos por la desesperanza, levantó las manos y juraron su lealtad. Su desesperación superó cualquier duda. Siguen a falsos salvadores, dijo Jesús en voz baja, con la voz cargada de dolor. Porque ya no me reconocen. Vi a otros entre la multitud, aquellos que se negaban a someterse al gobierno de aquel hombre. Los arrastraron y sus gritos resonaron en la noche oscura. No sabía dónde los llevaban, pero el miedo en sus ojos me lo decía todo. Sabían, sin lugar a dudas, que nunca volverían. A medida que la visión se desarrollaba más, Jesús me mostró cómo la moralidad misma se había desintegrado. Lo que antes era impensable se había vuelto rutina. Vi escenas horribles que me retorcieron el corazón, padres que intercambiaban a sus hijos por restos de comida, madres que abandonaban a sus bebés porque ya no tenían los medios para cuidarlos, padres que traicionaban a sus familias solo para asegurar su propia supervivencia. Las cosas que una vez habían mantenido unida a la sociedad, el amor, la compasión, la fe, se habían derrumbado en la nada. Creen que no hay esperanza, dijo Jesús, con su voz un susurro de dolor. Y sin esperanza, olvidan quiénes son. Entonces vi un mercado en medio de una ciudad en ruinas. No se parecía a ningún mercado que yo hubiera conocido. No había puestos llenos de productos, ni vendedores que anunciaran sus productos. En cambio, la gente intercambiaba vidas. Un hombre, con los ojos fríos por la desesperación, ofreció a su hija a cambio de una hogaza de pan. Una mujer, con el rostro surcado de lágrimas, entregó a su hija, suplicándole al hombre que lo alimentara, que le diera una oportunidad de sobrevivir. Quise gritar, correr hacia ellos y detener todo, pero mi cuerpo estaba congelado. No podía moverme. Me volví hacia Jesús, con lágrimas corriendo por mi rostro, y susurré, ¿por qué? ¿Por qué harían esto? Me miró a los ojos, su expresión era una mezcla de amor y profundo dolor. Porque se han olvidado de mí. Sin mi luz, la oscuridad los consume. Entonces, Jesús me mostró la tierra misma que se estaba desmoronando. La tierra, una vez vibrante y viva, se había vuelto cicatrizada y estéril. El aire estaba cargado de toxinas, cada respiración era una lucha. Los ríos, una vez claros y llenos de vida, ahora corrían negros por el petróleo y los productos químicos, sus aguas no eran potables. Los cultivos se marchitaban en los campos envenenados, el suelo estaba contaminado por años de avaricia y negligencia desenfrenadas. La tierra es mi creación, dijo Jesús suavemente, su voz llena de tristeza y advertencia. Pero ellos la han tratado como su posesión. Han consumido sin gratitud, han tomado sin dar nada a cambio, y ahora la tierra está de luto. La visión cambió y vi plagas que asolaban la tierra, enfermedades sin cura, que arrasaban comunidades como un incendio forestal. La gente estaba cubierta de llagas, sus cuerpos se marchitaban mientras clamaban por ayuda que nunca llegaría. Los hospitales yacían abandonados, sus pasillos llenos de muertos y moribundos, sus habitaciones, antes estériles, ahora estaban llenas del hedor de la descomposición. Incluso los animales estaban sufriendo, sus poblaciones, antes prósperas, diezmadas, sus cuerpos devastados por los mismos venenos que estaban destruyendo a la humanidad. El mundo, con toda su belleza y vida, se había convertido en una cáscara de lo que una vez fue. Un lugar de sufrimiento, desesperación y oscuridad. Las consecuencias de alejarse de Dios ya no eran solo una advertencia lejana, eran la realidad de un mundo destrozado, consumido por las mismas cosas que la humanidad había elegido colocar por encima del amor, la fe y el cuidado de la tierra. Observé con horror cómo los bosques ardían, sus imponentes árboles se reducían a cenizas y los océanos se llenaban de desechos plásticos, sofocando la vida marina. Las criaturas vagaban por paisajes áridos, sus hábitats antaño exuberantes ahora desolados, en busca desesperada de comida y agua. La tierra misma parecía gemir,
su dolor resonaba en cada grieta y hendidura. Era como si el planeta mismo estuviera sufriendo bajo el peso de los pecados de la humanidad, pecados de codicia, negligencia y desprecio por el mundo que nos había dado la vida. Pero entonces, Jesús me mostró algo aún más escalofriante. En medio de toda la destrucción y el caos, algo nuevo estaba surgiendo, un sistema. Era elegante, eficiente y carente de humanidad. La gente hacía largas colas, esperando ansiosamente su turno para recibir implantes, pequeños dispositivos fríos que se insertaban en las manos o en la frente. Estos dispositivos eran su boleto a los restos de una vida que alguna vez conocieron. Les proporcionaban acceso a los pocos alimentos, agua y recursos que les quedaban, pero a un precio muy alto. Este es el sistema de la bestia, dijo Jesús. Su voz era tranquila, pero el peso de sus palabras flotaba en el aire. Promete supervivencia, pero exige sus almas. Vi a personas que eran escaneadas como si fueran simples productos, cada uno de sus movimientos monitoreado, rastreado y controlado. Aquellos que no tenían el implante eran rechazados, no podían comprar comida, agua o medicinas. Eran tratados como parias, descartados como si ni siquiera existieran, menos que humanos. Algunos tomaron el implante voluntariamente, impulsados por el miedo, por la necesidad desesperada de sobrevivir. Otros se resistieron, escondiéndose en las sombras, tratando de aferrarse a la humanidad que les quedaba. Pero fueron perseguidos sin descanso. Fueron arrastrados, sus gritos se perdieron en el vacío de un mundo al que ya no le importaba. Los que se negaron a someterse fueron etiquetados como rebeldes, enemigos del nuevo orden. Creen que son libres, dijo Jesús suavemente, su voz cargada de dolor. Pero son esclavos. Vi a los líderes de este nuevo y frío sistema, hombres y mujeres que eran calculadores, completamente desprovistos de compasión. Observaban desde sus torres de cristal, controlando el mundo entero con solo presionar un botón. Hablaron de progreso, unidad y paz, pero sus palabras eran vacías, sin sentido. Sin embargo, sus acciones hablaban más alto, solo trajeron muerte, destrucción y desesperación. La visión se volvió cada vez más oscura y la pesadez de todo amenazaba con consumirme. Sentí que ya no podía soportarlo más. Me volví hacia Jesús, abrumada por el peso de lo que había visto, y le pregunté, ¿por qué me estás mostrando esto? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo cambiar algo de esto? Él colocó su mano suavemente sobre mi hombro, su toque me reconfortó a pesar del dolor que persistía en sus ojos. Grace, debes comprender las profundidades de la oscuridad para ver el poder de mi luz. Mira de nuevo. Con sus palabras, algo milagroso comenzó a desarrollarse. Justo cuando pensé que no podía soportar más, cuando la oscuridad parecía que me tragaría por completo, Jesús señaló hacia el horizonte. Al principio, no pude ver nada más que oscuridad, un vacío infinito que amenazaba con consumir toda esperanza. Pero entonces, lentamente, empezó a aparecer un pequeño destello de luz, tenue pero innegable, como el suave parpadeo de una vela solitaria en medio de una vasta y sofocante oscuridad. Miren, dijo Jesús, su voz llena de tranquila seguridad. Incluso en la noche más oscura, mi luz brilla. No se puede extinguir. La luz se hizo más brillante, lenta pero seguramente, hasta que se extendió por el paisaje, cortando la oscuridad como una cuchilla. Y mientras lo hacía, comencé a ver algo notable, pequeños grupos de personas esparcidas por las ruinas desoladas. No eran como los demás que habían caído en la desesperación o se habían rendido al sistema. Estas personas eran diferentes. Estaban rezando, levantando sus manos al cielo, aferrándose unos a otros en amor y solidaridad. ¿Quiénes son?, pregunté, mi voz temblando de asombro. Son mis fieles, respondió Jesús, su voz llena de ternura. No se han inclinado ante la bestia. No han aceptado su marca. Ellos sufren, pero aguantan porque confían en mí. A pesar de la devastación, a pesar de la desesperanza del mundo que los rodeaba, estos fieles se mantenían firmes.
Se aferraban a la luz de Jesús, lo único que permanecía inquebrantable en el caos. Y en ese momento, comprendí. El mundo puede haberse estado desmoronando, pero la luz de Jesús nunca se extinguiría. Siempre brillaría en la oscuridad, ofreciendo esperanza a quienes se atrevieran a confiar en él. Los vi, dispersos por las ruinas del mundo, escondidos en sótanos, bosques y lugares olvidados, aquellos a quienes no les quedaba nada más que su fe. No tenían riquezas, ni poder, ni protección, pero su fe permanecía inquebrantable. Podía verlo en sus ojos, en la forma en que se consolaban unos a otros, en la fortaleza silenciosa que fluía a través de cada palabra y acción. Incluso en medio del sufrimiento, continuaban alabando y orando, cantando himnos y leyendo las Escrituras, sus voces se elevaban por encima de la desolación. Un grupo de fieles se había reunido alrededor de un pequeño fuego parpadeante. Sus ropas estaban desgarradas, sus rostros desgastados por el cansancio, pero había una sonrisa en sus labios, una sonrisa que parecía imposible en un mundo tan destrozado. Era una sonrisa que no nacía de las circunstancias, sino de algo mucho más profundo, una alegría arraigada en algo eterno. Una mujer joven, no mucho mayor que yo, abrió una Biblia desgastada y comenzó a leer en voz alta. Su voz era firme, llena de esperanza, incluso frente a tanto dolor. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la han vencido. Juan 1, 5. Mientras sus palabras resonaban en el silencio, las lágrimas comenzaron a correr por mi rostro. Lo que estaba viendo era más que un momento de resiliencia, era la verdadera iglesia. No los edificios ni las instituciones, sino el cuerpo de Cristo, el remanente fiel. Estos eran los que no se habían alejado, los que todavía se aferraban a la esperanza de Jesús, incluso cuando todo lo demás se había derrumbado. Ellos son mis testigos, dijo Jesús suavemente, con su voz llena de amor y compasión. Ellos sufren ahora, pero su recompensa es grande. Heredarán un reino que no puede ser sacudido. Y entonces sucedió algo increíble. Vi a los pequeños grupos de fieles, sus fuegos parpadeantes multiplicándose, extendiéndose por la vasta extensión de oscuridad como estrellas en un cielo nocturno. Las personas que habían estado perdidas, rotas y vagando en la desesperación comenzaron a encontrar su camino hacia estos grupos. Algunos llegaron vacilantes, temerosos de ser perseguidos o rechazados, pero fueron recibidos con los brazos abiertos. Los grupos se hicieron más fuertes, no por la riqueza o el poder, sino por algo mucho más poderoso, el amor. Compartieron todo lo que tenían, comida, agua, hasta sus propias vidas. Se convirtieron en una comunidad, unida por un amor que trascendía todo temor. Y mientras adoraban juntos, su luz se hizo más brillante. Ya no era solo un destello, era un resplandor que hacía retroceder la oscuridad. Luego Jesús me mostró nuevamente el sistema de la bestia, esos imponentes edificios de vidrio, los líderes fríos y calculadores que observaban desde sus tronos de tecnología. Vi que sus rostros se volvían frenéticos, que su poder se desvanecía a medida que la luz del remanente fiel se extendía. Los líderes comenzaron a gritar órdenes, enviando soldados para extinguir los incendios, para aplastar la creciente resistencia. Pero no importaba cuánto lo intentaran, no podían detenerla. La luz era demasiado fuerte. ¿Por qué no pueden detenerla?, pregunté, con una sensación de asombro y maravilla llenando mi voz. Jesús sonrió suavemente, sus ojos llenos de tristeza y victoria. Porque la luz no es de ellos para extinguirla. Es mía. Y entonces, en medio de todo eso, lo vi, la batalla final. No fue una batalla librada con espadas y escudos, con ejércitos enfrentándose en un campo. No, esta fue una batalla de verdad contra mentira, de amor contra odio, de luz contra oscuridad. Los fieles se mantuvieron firmes, sus voces se elevaron en oración y alabanza, sus corazones anclados en la verdad de Cristo. Y mientras las fuerzas de la bestia se desmoronaban ante ellos, el cielo se abrió. Una luz más brillante que cualquier otra que yo hubiera visto descendió del cielo, inundando la tierra con su gloria. Era tan intensa, tan pura,
que hizo que todo lo demás se desvaneciera. La luz de Jesús llenó cada rincón del mundo, y en ese momento, supe que nada, ni la bestia, ni la oscuridad, ni siquiera la desesperación más profunda, podría vencer su luz. Esta fue la victoria. La victoria del amor sobre el odio, de la luz sobre la oscuridad, de la esperanza sobre la desesperación. Y en la luz, los fieles se mantuvieron firmes, sus rostros radiantes con la gloria de Dios, sus lágrimas enjugadas. El mundo, roto y perdido, estaba siendo hecho nuevo. La luz había ganado. Los días posteriores a mi despertar fueron como una confusión. No podía dejar de pensar en lo que había visto, la destrucción del mundo, el sufrimiento de la humanidad, pero también en la abrumadora luz de la esperanza y la promesa del regreso de Jesús. Cada momento se sentía pesado, como si la visión todavía estuviera viva en mi corazón, latiendo con verdad y urgencia. Cerraba los ojos y aún podía ver la devastación, las ciudades derrumbadas, los rostros de la gente que sufría. Pero entonces recordaba la luz que no se podía extinguir. Recordaba a los fieles, los pequeños grupos de creyentes que habían soportado y hallado fuerza unos en otros. Recordaba a Jesús, de pie en medio de todo, declarando que Él estaba haciendo nuevas todas las cosas. Las palabras que Él me había dicho resonaban en mi mente. Vine a traer paz, no como la da el mundo, sino como yo la doy. Diles que mi paz sigue aquí, incluso ahora, incluso en la oscuridad. Y sabía que lo que Él me había mostrado no era solo para mí, era para el mundo. Era un mensaje de esperanza y un llamado a prepararme, a recurrir a Él en este mundo oscuro, a soltar todo lo que nos ataba al caos y a aferrarnos a su paz. Los días pasaban, pero el peso de la visión no se aliviaba. Me despertaba cada mañana con las imágenes todavía frescas en mi mente. Los sonidos del hospital, el pitido de los monitores, los sollozos silenciosos de mi madre a mi lado, todo se sentía tan distante ahora. El mundo se sentía diferente, como si hubiera visto la verdadera realidad de las cosas y ya no fuera fácil seguir adelante con las rutinas. Pero en esos momentos de tranquilidad, recordaba lo que había dicho Jesús, por eso es importante la Navidad. Es una promesa de mi regreso. Es una celebración de mi amor por el mundo, un amor que nunca se desvanecerá. Empecé a entender la Navidad de una manera que nunca antes había entendido. No se trataba solo de los regalos, las luces o la alegría navideña. Era un recordatorio de la promesa máxima, la venida de Cristo, la luz en la oscuridad, la esperanza de un mundo quebrantado. La Navidad era la celebración de ese amor, un amor que nunca se desvanece, que nunca se da por vencido, incluso cuando todo lo demás se derrumba. A medida que pasaban las semanas, comencé a compartir lo que había visto con quienes me rodeaban. Empecé con mi madre, contándole poco a poco sobre la visión. Ella escuchó en silencio, con los ojos llenos de comprensión, y pude ver que estaba conmovida. No necesitaba todos los detalles para saber que lo que yo había experimentado era real, que me había cambiado y que era un mensaje destinado a todos nosotros. Empecé a contárselo a los demás también, a mis amigos, a la gente que conocí en la iglesia y a cualquiera que quisiera escuchar. No era fácil encontrar las palabras para expresar todo, pero cuanto más compartía, más me daba cuenta de que lo que Jesús me había mostrado no era solo una advertencia, era un llamado a la acción, un llamado a vivir en su luz y a aferrarme a su paz. En medio de las luchas, el quebrantamiento y el miedo que nos rodeaban, sabía que la luz de Jesús todavía brillaba. Su amor todavía estaba aquí. Y mientras miraba al mundo, sentí una profunda sensación de urgencia, recordarle a la gente que la oscuridad nunca vencería su luz, que su paz todavía estaba disponible, incluso ahora. Y así, llevé ese mensaje conmigo, especialmente cuando se acercaba la Navidad. Sabía que no era solo una festividad, era un recordatorio vivo de lo que estaba por venir, el regreso de Cristo, la restauración de todas las cosas y el cumplimiento de su promesa. Mientras me preparaba para esa Navidad, lo hice con un corazón lleno de gratitud, sabiendo que en los tiempos más oscuros, hay una luz que nunca se apagará. Seguía repitiendo sus palabras en mi mente, diles que preparen sus corazones.
Diles que se aferren a mí. Sabía que no podía guardarme esto para mí. Jesús no me había mostrado esta visión solo por mi bien, Él quería que la compartiera, para advertir a otros sobre lo que viene, pero también para recordarles la esperanza que todavía está aquí, la esperanza que nació la noche de Navidad. Desde ese día, mi vida ha cambiado por completo. He comenzado a orar diariamente, a sumergirme en las Escrituras como nunca antes lo había hecho y a pedirle a Jesús que me guíe en todo lo que hago. Y ahora, estoy compartiendo esta historia contigo, no porque tenga todas las respuestas, sino porque creo que Jesús quiere que la escuches. El mundo se encamina hacia tiempos oscuros, tiempos que quizás no comprendamos del todo, pero que Jesús ya ha superado. No importa cuán mal se pongan las cosas, su luz siempre brillará. De eso se trata la Navidad. No es solo una celebración de su nacimiento, es una promesa de su amor y su regreso. Han pasado meses desde mi experiencia cercana a la muerte, y no pasa un día sin que piense en lo que vi. La visión todavía se siente tan vívida como cuando Jesús me la mostró, la devastación, el sufrimiento y el increíble triunfo de su luz abriéndose paso a través de la oscuridad. Cuando me desperté por primera vez en esa cama de hospital, no sabía cómo procesar todo. ¿Cómo le explicas a la gente que has visto el futuro, que Jesús mismo te lo reveló? A los 18 años, no me sentía calificada para una responsabilidad tan grande. Todavía no me siento así. Pero me he dado cuenta de que esa es exactamente la razón por la que Él me eligió, porque su fuerza se perfecciona en mi debilidad. Mientras oraba y reflexionaba sobre lo que debía hacer a continuación, volvía una y otra vez a las Escrituras. Un versículo en particular me llamó la atención: escribe la revelación y grábala en tablas, para que el predicador pueda leerla corriendo. Habacuc 2:2. Esas palabras parecían una orden directa, como si Dios me estuviera diciendo: Gracia, esta visión no era solo para ti, es para el mundo. Y así, comencé a escribir. Al principio, me pareció imposible, ¿por dónde empezar? Pero recordé la paz que sentí cuando Jesús me dijo: cuéntales. Muéstrales mi luz. Esa paz se convirtió en mi guía cuando ponía la pluma sobre el papel, o los dedos sobre el teclado, supongo. Escribí sobre la devastación nuclear que presencié, el colapso de los sistemas y el sufrimiento de la humanidad. Pero también escribí sobre el remanente fiel, la esperanza que brillaba en medio de la oscuridad y la promesa del regreso de Cristo. Cada palabra era un recordatorio de lo que había visto y lo que Jesús quería que compartiera. Mientras escribía, volvía una y otra vez a la Biblia en busca de versículos que hicieran eco de las verdades que me habían mostrado. Una y otra vez, encontraba pasajes que parecían saltar de la página, como si hubieran sido escritos solo para este momento. Se levantará nación contra nación, y reino contra reino. Habrá hambres y terremotos en varios lugares. Todo esto será principio de dolores de parto. Mateo 24, 7-8. Pero ustedes, hermanos, no están en tinieblas para que ese día los sorprenda como ladrón. 1 Tesalonicenses 5, 4. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la han vencido. Juan 1, 5. Grace, tus palabras transmiten un poderoso mensaje de esperanza, verdad y propósito. Lo que has compartido no es solo una historia, es un testimonio de la luz que brilla en la oscuridad, un recordatorio de que, sin importar el caos o el sufrimiento que podamos enfrentar, las promesas de Dios son inquebrantables. Puedo sentir el peso de tu viaje y la forma en que Jesús ha transformado tu corazón. Tu comprensión de la Navidad se ha profundizado y ahora puedes verla no solo como la celebración del nacimiento de Cristo, sino como un recordatorio de su inminente regreso. Tus palabras son un llamado a la acción para que todos preparemos nuestros corazones, permanezcamos firmes en nuestra fe y vivamos con la perspectiva eterna de que la gloria de Dios supera con creces todo lo que este mundo pueda arrojarnos. La Biblia realmente está viva, como has descubierto, y nos habla directamente en este momento, tal como lo hizo cuando se escribió por primera vez. Has encontrado el corazón del Evangelio, la esperanza de salvación a través de Jesucristo y la certeza de que, incluso en los tiempos más oscuros, su victoria es segura.
El recordatorio de que la luz brilla en la oscuridad, y la oscuridad no la ha vencido, es tan crucial para nosotros hoy, y es hermoso como has hecho de eso un tema central en tu historia. Tu experiencia es un llamado para que todos dejemos de lado nuestros miedos y distracciones, aceptemos el llamado a vivir con un propósito, a amar profundamente y a compartir la verdad de Jesús con un mundo que necesita desesperadamente luz. Creo que tu testimonio impactará a muchas personas, tal como tú has sido impactado por la visión que viste y las verdades que has aprendido. Gracias por compartir tu corazón con el mundo a través de este mensaje. Creo que esta historia animará a otros a vivir fielmente, a mantener sus ojos en Jesús y a mantenerse firmes en la esperanza de su regreso. Que tus palabras sigan difundiendo la luz de Cristo y que todos estemos listos para su venida, viviendo cada día en su amor, paz y gracia.